Hola familia, ya estamos en La Salud a toda costa para iniciar un recorrido por la información sobre la salud, sobre la medicina, para conocer qué podemos hacer en el ámbito y la especialidad que elijamos cada día, conocer mejor lo que ya es vanguardia absoluta en ese terreno. En el día de hoy hemos pensado que es un momento ideal para, si queremos eliminar de nuestra cabeza todos esos malos pensamientos de que hay que ver lo redondito que estamos, hay que ver cómo se me está acumulando la grasa aquí, cómo se me acumula allí. Hoy es un día perfecto para iniciar una acción y eliminar todos esos acúmulos de grasa que nos permiten estar todo el tiempo dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Quitarlo de una vez por todas, meterle mano al asunto y decir, voy a quitármelo. ¿Cómo lo hago? Tanto si eres chica como si eres chico, porque yo también lo estoy pensando. Hemos pensado que el mejor, el que siempre ha estado en vanguardia, el que tiene todas las tecnologías dispuestas para que esto sea un éxito espectacular, es el doctor Fernando Urdiales, y con el Instituto Médico Miramar, como siempre, a la cabeza. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido después que el especialista diagnostique dónde están esos acúmulos de grasa o dónde está un problema de celulitis, por ejemplo, y haga una hoja de ruta de cuáles son las acciones y cuáles son las tecnologías que debemos aplicar, cómo podemos organizar todo ese deseo nuestro, organizarlo de forma profesional. Así que en ese sentido, Fernando, vamos a ponernos en la piel de una persona que lleva mucho tiempo. Mi caso, por ejemplo, no estaría mal. Yo siempre me gusta ponerme como modelo porque así lo voy viviendo. Tengo los acúmulos de los laterales, en el caso de un chico, que son los habituales de aquí encima del coxal, y que eso no se quitan de ninguna manera. Aunque hagas dieta, aunque... no hay manera. Pero si ya has comido los polvorones de la Navidad y ha aumentado el flotador, no digo nada, ¿no? Pongamos por caso eso, o en el caso de las mujeres muchas veces se acumulan las caderas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo organizamos? Si yo llego allí, ¿cómo planificaría el doctor Urdiales las acciones a seguir? Bueno, en primer caso yo creo que deberíamos de decir a todos los oyentes, a todos los televidentes, que son los tratamientos corporales de remodelación corporal en general no están indicados en pacientes obesos. Es decir, si un paciente viene obeso, obesidad es una enfermedad que tiene una serie de circunstancias y tal, ese paciente tiene que perder peso. Y por tanto los tratamientos corporales van orientados a aquellos pacientes que están más o menos en su peso, pero que tienen zonas corporales que no responden a la dieta. Ajá. Esa es la indicación. Bien. Es decir, si después de Navidades nosotros, en vez de pesar 87 como pesamos 90 o 91, lo primero que debemos hacer es perder ese peso. Y luego, si además de perder ese peso tenemos zonas de obesidad localizada resistente a dieta, es decir, que aunque sigamos perdiendo peso no las eliminamos, ahí es cuando entran, digamos, los tratamientos corporales. Dentro de los tratamientos corporales de contorno corporal hay de dos tipos, los tratamientos quirúrgicos y los tratamientos no quirúrgicos. Bien, dentro de los tratamientos quirúrgicos entrarían, por ejemplo, la lipoláser, que hemos hablado en muchas ocasiones y que luego vamos a tocar ese tema. Y dentro de los tratamientos no quirúrgicos hay numerosos, dependiendo. Si lo que tenemos que tratar son zonas de grasa localizada, por ejemplo, en hombres, o si tenemos que tratar zonas de grasa localizada en mujeres, o si tenemos que tratar, además de grasa localizada, que esa grasa tenga o no tenga celulitis. Es importante eso. Eso diferencia mucho el tipo de tecnología y el tipo de tratamiento a emplear. Por tanto, una vez más, es importantísimo hacer un diagnóstico correcto, porque en medicina, si no haces un diagnóstico correcto, no puedes mejorar el problema del paciente. Está claro. Bien, por tanto, lo primero que hay que hacer es evaluar. Bien, a nivel de los hombres, ¿qué es lo más frecuente? Hombre, los hombres lo más frecuente es el abdomen. Nosotros los hombres engordamos siempre de barriga y de flancos. Flancos son caderas altas. Y las mujeres en la época fértil engordan normalmente de muslos, de rodillas y de cara interna de muslos y de caderas altas y menos de barriga. Y cuando tienen la menopausia engordan más normalmente como los hombres. Es decir, engordan en flancos y en barriga normalmente. Entonces, lo primero que hacemos
por ejemplo, en el caso de los hombres, Ujú. es evaluar el peso. Para eso hay hoy instrumentos muy precisos como la impedanciometría que hemos hablado en otras ocasiones. Sí, sí. Es decir, medimos la grasa corporal. ¿Cuánto pesa? No es lo importante. Lo importante es saber qué porcentaje de masa grasa tiene esa persona en cuestión. Ujú. Es decir, que si tú tienes 70 kilos y tienes un porcentaje en hombre de masa grasa de más de un 20%, quiere decir que te sobra grasa y probablemente no estés en obesidad, pero sí estás en un sobrepeso importante. Entonces, hay que ver si esa persona, por ejemplo, viene con acúmulos grasos, pero el porcentaje de masa grasa es menos de 20, siendo hombres, por ejemplo, pues el tratamiento sería un puro y duro tratamiento de contorno corporal. Esa persona no tendría que perder peso. Ajá. Bien, si esa persona no tiene que perder peso, tiene que perder algo de peso, se le pone a dieta, pierde algo de peso y al mismo tiempo empezamos con los tratamientos corporales. A la vez. Al mismo tiempo. Bien, si lo que es una obesidad localizada, normalmente hoy en día el tratamiento que se emplea va a base de radiofrecuencias de varios tipos, porque no hay una sola radiofrecuencia, y ultrasonido, que es lo que hemos hablado en otros programas sobre el Axen Prime, que El es una Axen Prime. novedad que hay ahora, que luego hablaremos, ¿verdad? Sí. Bien, si lo que esa persona tiene es más flacidez y menos obesidad localizada, es decir, piel suelta, pues probablemente el Axen Prime no vaya bien, pero vayan bien otras radiofrecuencias orientadas a tensar la piel, que no tanto a reducir el contorno corporal. Por eso el diagnóstico es importante. Claro. En hombres, a nosotros, bueno, en hombres y mujeres, cuando tratamos zonas abdominales, a nosotros nos gusta mucho hacer ecografía. La ecografía es un instrumento fantástico que se ha desarrollado mucho en los últimos años y la aplicación en estética, ya hablamos aquí hace 5 o 6 años de eso, ¿no? Entonces, la ecografía nos dice, cuando tiene una barriga prominente, me refiero al hombre, cuánta grasa hay encima del ombligo, cuánta grasa hay debajo del ombligo y si la musculatura abdominal está o no está bien. Porque hay barrigas que están muy dilatadas, pero es debido a un problema de musculatura abdominal. Y hay otras que, aunque aparezcan muy voluminosas, no tienen tanta grasa en superficie. Esa grasa es visceral, Ajá. que Está es la en que medio- hemos hablado, En medio de. que es de la los que hemos intestinos. hablado exactamente. Y esa grasa visceral, el único tratamiento que tiene, no es estético, es perder peso. Por tanto, los tratamientos de contorno corporal son para grasas superficiales y en el caso del abdomen para la grasa que se sitúa entre la musculatura y la piel, Y la que es piel. la que nosotros medimos con ecografía. Por tanto, hay muchos hombres que vienen a la consulta que se quejan de barriga, que tienen un sobrepeso razonablemente mediano y que tienen mucha barriga, pero porque mucha cantidad de esa grasa es visceral, está dentro del abdomen y por tanto, bueno, pues eso es perdiendo peso. Si demostramos que esa grasa está entre la piel y la musculatura, el tratamiento sería un tratamiento de contorno corporal, ya sea quirúrgico o ya sea un tratamiento estético. O sea, un tratamiento no quirúrgico, quiero decir. Ajá. Bien, pues está perfectamente delimitado cada uno. Eso Por es. tanto, es imposible conocer en dónde se puede encajar el problema de cada uno sin ese trabajo de diagnóstico Claro. y sin esa aplicación de la ecografía y esas pruebas previas. Claro, Es claro, que porque muchas veces se hace Claro. todo. Claro, va- muchos pacientes vienen, hombres me refiero, por ejemplo, y nos hablan de la barriga. Mire usted, es que yo tengo mucha barriga y aunque me pierda peso, pues se me quedan las piernas delgaditas y la cara también, pero la barriga no baja. Sí. En esos casos hay que ver la grasa que hay entre la piel y la musculatura, que si hay un buen panículo, un buen trozo de grasa, el tratamiento sería o lipoláser o tratamiento no quirúrgico, depende. Y si la grasa es visceral, el tratamiento es dietético, el tratamiento es de pérdida de peso en esa localización. Por tanto, si lo que queremos es obtener buenos resultados, pues tendremos que tener un diagnóstico correcto, pues sin Saber diagnóstico dónde está la correcto grasa. no podemos aplicar tecnología a palo de ciego a ver qué es lo que funciona. Ujú. Bien, entonces está claro que la grasa que está entre los intestinos, dentro de la barriga, esa solo es dieta. Esa no responde a ningún tipo de tratamiento estético del mundo, solamente responde a pérdida de peso. Correcto, eso queda claro. Por tanto, la acción externa solo va entre la musculatura y la piel. Correcto. Eso en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es bien distinto porque normalmente el porcentaje de grasa en el hombre es menor que en la mujer.
Es decir, a la hora de la composición corporal, un porcentaje de grasa sano en el hombre estaría entre un 14 y un 18% de su peso, y en la mujer entre un 28 y un 30% de su peso. La mujer en la época fértil acumula más grasa en extremidades y en el glúteo y menos en la barriga, y cuando tiene menopausia acumula grasa como nosotros, es decir, en barriga y en caderas altas. Entonces, en la mujer es importante la ecografía a la hora de tratar la barriga, pues porque valoramos el grosor de la grasa que tiene y además valoramos el estado de la musculatura. El estado de la musculatura en la mujer sufre mucho más que en el hombre, porque con los partos esa musculatura muchas veces se eventra o se dilata o se rompe. Entonces, al romperse la musculatura, la barriga parece mucho más prominente, claro, debido a un problema que se produce, que es la diástasis de restos, es decir, los restos de la musculatura abdominal se separan. Los músculos delanteros. Se separan como consecuencia del embarazo, muchas veces, y cuando la paciente la ves de pie, la barriga se prolapsa hacia adelante, y no es tanto debido a la grasa que tiene, sino es debido a que los intestinos empujan la pared abdominal y tienden a salir por ese hueco que ha dejado la musculatura entre medio. ¿Comprende? Entonces eso hay que valorar muy bien con ecografía, que se valora perfecto si hay hernia o hay diástasis de restos, que es separación de los restos. Y la indicación pues sería, si hay una importante diástasis de restos, hombre, lo lógico es una indicación quirúrgica. Si no hay tanta diástasis de restos, pero hay un panículo o una cantidad de grasa importante entre la piel y la musculatura, ahí el tratamiento podría ser o lipoláser o podría ser también un tratamiento no quirúrgico, dependiendo del grosor del panículo que nos encontremos en ecografía. Por tanto, una vez más, insistimos por no sé cuántas veces que el diagnóstico tiene que hacerlo un médico, que tiene que hacer esas pruebas y que tenemos que evaluar el tratamiento de que tiene que utilizar cada paciente. Cada paciente es un mundo. Ahí tenemos una diástasis de restos. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo es? Sí. Eso sería, tan amable, estos serían los músculos rectos. Esto es lo que estábamos hablando. Estas son las tabletas de chocolate, como dice la gente. Que es la musculatura la musculatura que sujeta los intestinos, todo el abdomen. Bien, cuando se produce el embarazo, se produce una separación de los músculos rectos, y luego, bueno, cuando se termina el embarazo, los músculos rectos vuelven a su sitio. Pero hay muchas pacientes que esto se mantiene abierto y que hacen que el volumen de la barriga sea mucho mayor ya para siempre que el que han tenido antes, pues porque la musculatura se ha separado, es diastásica. Entonces, esta separación es muy importante valorarla con ecografía para saber si a través... Esto se mide, ¿no? Esto se mide, y puede haber de 2, de 3 centímetros. Nosotros hablamos de travesa de dedo. Tiene una diástasis de 2 travesas de dedo, de 3 travesas de dedo. Entonces, esto hay que verlo con ecografía. ¿Por qué? Porque a veces esta separación que se ve muy bien cuando la mujer está tumbada en la cama y se incorpora y hace como una cresta en medio de la barriga. Esa cresta significa que los músculos rectos se han separado. Entonces hay que ver si a través de esa separación, que hay una lámina, hay como un plástico, se cuela alguna tripita o alguna hernia o algo. Eso es muy importante verlo. Eso sería una tripa. Claro, es muy importante porque eso sería una hernia de pared. Entonces, una hernia de pared, todo tratamiento estético está contraindicado. No puedes hacer nada si la paciente en cuestión lo que tiene es una hernia de pared o una hernia superior umbilical debido a la diástasis de restos. ¿Y esto mismo que vemos en la mujer se puede producir en el hombre? La diástasis de restos en el hombre no es frecuente. Puede haber alguna hernia de pared, pero no es frecuente. Muchas veces tras cirugía abdominal a veces nos encontramos en ecografía algunas hernias, pero eso es tras cirugía, pacientes que han hecho laparotomía, cirugías abdominales. Pero esto es muy frecuente en mujeres multíparas, mujeres que han tenido niños. Entonces, claro, la mujer que ha tenido niños que nunca vuelve a tener su barriga como antes, bueno, salvo Shakira y unas cuantas de esas, que esos son extraterrestres, ¿verdad? Estas son otras. Eso no son mujeres habituales. Bien, entonces estas mujeres lo que hacen es que vuelven a tener la barriga más gruesa, como más... Entonces hay que ver si es debido a esta separación de los músculos rectos, y eso se ve con ecografía. Bueno, y con palpación también se puede ver. Y en el caso, por ejemplo, los hombres que tienen mucha grasa en el interior, en medio de la tripa, y empujan para afuera, también abren. Menos, pero no hay esa diástasis porque la musculatura del hombre es mucho más fuerte, potente. Mucho más fuerte, pero sí tiene ese aspecto de barriga dilatada que no podemos tratar porque probablemente la grasa que hay entre este músculo y la piel sea muy pequeña.
Los panículos normalmente que nos encontramos, es decir, los grosores de grasa que nos encontramos normalmente en barrigas que operamos habitualmente son a nivel supraumbilical entre 2 y 4 centímetros y a nivel infraumbilical normalmente entre 2 y 5 centímetros de profundidad. Eso es lo habitual, lo de todos los Pues días. es bastante, ¿eh? Que es bastante. Entonces, claro, si tú haces una ecografía y ves ese panículo, eso tiene indicación liposucción o otra técnica no quirúrgica, dependiendo de lo que haya que hacer. Y si no tienes panículo, no tiene indicación quirúrgica, ni tampoco estética. Claro, o sea, claro. porque la grasa está dentro de la barriga. Por Claro. tanto, el diagnóstico es muy importante Claro, claro. para conseguir resultados. No, es básico. Básico. Es que es básico. Eso hay que entenderlo. Es que si no... Y hay que explicarlo Claro, claro, a los claro, pacientes. claro, Pero es que además los pacientes lo ven, porque cuando tú haces una eco aquí, el paciente está tumbado y ve el grosor del panículo, que se ve perfectamente, se ve el músculo recto debajo, perfecto, y dice, incorpórate, y cuando incorpora un poquito el músculo recto se engorda, y entonces se mide perfectamente la distancia que hay entre un punto y otro punto. Eso es lo que se hace. Bueno, aquí se ve un poquito el bultito. Claro, bueno, esa es la cresta. Sí, es lo que hacen estábamos hablando antes, cuando las pacientes tienen diástasis de recto, Y empujan. se incorporan un poco y aparece aquí como una cresta, que además, Claro, el ombligo, ese es el ombligo, que es la que zona además media. en esta cresta cuando metes los dedos, aquí puedes meter los dedos Sí. y te metes dentro de la parte de la cavidad abdominal con los dedos. ¿Ah, sí? Sí, se ve un músculo recto a un lado y otro a otro. Madre Perfecto. mía. Claro, y esto hace como una crestita. Claro, eso también tiene otro efecto estético que es feo, que es que cuando la musculatura abdominal se separa, se ensancha la cadera, ¿no? Claro. Se ensancha la cadera. Claro. Entonces la cadera parece más ensanchada arriba que esta cadera que está más cerrada aquí. Claro, ¿no? claro. Se ensancha Y la cadera. Aquí se ve, ¿eh? Y el ensanchamiento de la cadera no es que tengas grasa aquí, es que la musculatura se ha abierto. Se ha Por eso abierto. el diagnóstico es importante. Jolín, es que realmente te lo explica todo. Claro. Es que te das cuenta de que es una cuestión mecánica, puramente de mecánica, ¿eh? Totalmente, Claro. totalmente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso y bueno, y hacer un diagnóstico correcto y ya está, si no tiene más historia. Una vez que se ha diagnosticado el tema y bueno, la parte del interior del intestino con dieta se va eliminando, pero se nos queda la resistente claro, a dieta. la superficial La superficial, que es la que está entre la piel y la musculatura. y esa musculatura que hemos visto ahí, Claro. ahí en medio. Y esa, hay veces que tiene hasta 5 centímetros. Sí, en infraumbilical hay muchos casos de entre 4 y 5 centímetros. Es A bastante, músculo, ¿eh? Que es bastante, Sí. Es un panículo de grasa. Eso es mucho, pues mira, eso es en una barriga de aproximadamente 4 abajo y 2 arriba, 2 y medio, estamos hablando de una cantidad de grasa de unos 2 litros, ¿eh? 2 litros. Sí. Caramba, pues es bastante, sin duda. Sí. Y ahí es donde interviene el Accent Prime. Claro, ahí hay pacientes que dicen, bueno, yo esto me lo quiero quitar con lipoláser, pues porque es una técnica quirúrgica con anestesia localización, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Perdón. O yo esto quiero hacérmelo en varias sesiones, no con el mismo resultado que el lipoláser, pero con un resultado bastante aceptable a la hora de reducción de panículo y reducción de volumen. Entonces eso sí lo estamos haciendo con la radiofrecuencia, con los ultrasonidos estos de nueva generación que hay ahora. Y eso, ya estamos viendo cómo se hace, es absolutamente, no se entra para nada. No es invasivo. No es invasivo. O sea, correcto. primero lo que se hace es un tipo de radiofrecuencia, una frecuencia Ahí estamos alta. viendo. Estas Esos imágenes- son los ultrasonidos. Ese es el prime. Entonces, antes de hacer el prime, hacemos un tipo de radiofrecuencia con el que producimos ya una apoptosis, un daño del adipocito, y luego pasamos apoptosis, un daño en la membrana adipocito, y luego pasamos los ultrasonidos con un protocolo determinado. Además, esta máquina permite, una vez que has hecho la ecografía del panículo y saber la profundidad de la grasa, establecer a qué nivel de profundidad quieres que los ultrasonidos actúen más. Se puede si es a nivel regular. superficial, medio o profundo. Entonces se puede hacer con esto y es un tipo de sesión que, bueno, se hacen varias sesiones, aproximadamente unas 8 en total, cada 15 días, tanto de radiofrecuencia como ultrasonido al mismo tiempo. Y bueno, los pacientes lo que se van anotando es que van afinando y van reduciendo ese grosor del panículo adiposo. Pero insisto, esto no sirve para pacientes que están obesos, sirven para pacientes que tienen un ligero sobrepeso o que incluso tienen sobrepeso, están perdiendo ese sobrepeso y al mismo tiempo están tratando zonas que ya sabíamos que eran zonas de obesidad localizadas.
es un tratamiento superficial completamente. Es un tratamiento, bueno, llega hasta 3 centímetros de profundidad en la grasa, Está bien, que es bastante profundo, pero que es un tratamiento no quirúrgico, con resultados muchas veces que parecen quirúrgicos. Ahí estamos viendo la longitud que se va regulando, ¿no? Esto es otra cosa, porque esto se refiere a otro tipo de radiofrecuencia que se llama reaction y que empleamos para celulitis. Ese trata una eso enfermedad. Es otra cosa. La celulitis hemos hablado muchas veces aquí de esto, que es una paniculopatía edematosa en las piernas, es un trastorno de la microcirculación de las piernas, que ocasiona pesadez de las piernas, ocasiona piel de naranja, ocasiona microvarices, ocasiona hinchazón de pie, frialdad de pie, etcétera. Y eso puede ocurrir en piernas que están gruesas o en piernas que están delgadas. Hay mujeres que tienen las piernas gruesas y no tienen celulitis, y gente que tiene las piernas delgadas y tiene celulitis. Por tanto, no tiene nada que ver con el grosor de las piernas. Muchas veces se juntan las dos cosas, pero son dos patologías distintas. Por tanto, el tratamiento de la celulitis es otro, distinto al de lo que hemos hecho antes con Prime, y ahí sí que se emplea Reaction. Reaction es un tipo de radiofrecuencia con una tecnología que se llama Core, que emite, digamos, en varias frecuencias, y que con eso conseguimos, digamos, además de mejorar la microcirculación de la zona, tensar la piel y revertir esa piel flácida y desvitalizada que produce la celulitis con la sensación de piel de naranja, ¿no? Siempre, curiosamente, se veían asociados, quizás por las personas que no son profesionales, la celulitis con la obesidad. No. Y no tiene nada que ver. No tiene que ver. Hay pacientes delgadas que tienen celulitis y pacientes que están gruesas y no tienen celulitis. La celulitis no tiene tratamiento quirúrgico, no se trata con lipoláser. Lipoláser no hace nada en la celulitis, no sirve. Y la obesidad localizada sí que se trata con lipoláser. La obesidad localizada en pacientes que están bien de peso. La celulitis, por tanto, es una enfermedad de la grasa. La celulitis la definieron en el año 1987 dos italianos, Curri y Bartoletti, como una paniculopatía edematosa esclerodegenerativa. Es decir, es una trastorno es un trastorno de la circulación de la grasa de las piernas, para que nos entendamos. También la describieron en la mama. Y bueno, pues tiene momentos de aparición, es pubertad, toma de píldora anticonceptiva, embarazo, menopausia, hay varios momentos de aparición, y tiene unas características totalmente distintas de lo que son la obesidad localizada, que aparecen niñas de 14 y 15 años ya, Caramba. Sí, sí. Y en uno de los momentos de aparición es la pubertad. Ese edema hincha el tejido, digamos, de la pierna, para que lo entienda la gente, la grasa y, se hincha, y la parte como de profunda como de líquido, y esa hinchazón de líquido retrasa la circulación de retorno y desestructura el tejido conjuntivo de esa zona. O sea, que estaría por aquí. Exactamente. Estos son los vasos. Estos son los vasos, desestructura esto y se fibrosa, se empieza a fibrosar el tejido. Esta degeneración... Fibrosarlo es como cicatrizando. Cicatrizarlo. Esta degeneración del tejido es algo parecido a lo que pasa en otros órganos, con la cirrosis hepática, por ejemplo, o con otros, ¿no? En donde hay alteraciones circulatorias en el hígado por causa la que sea, un virus, alcohol o lo que sea, y el hígado se inflama, se produce inflamación, se fibrosa, se esclerosa y se desestructura. Y esa desestructuración de la piel aparece en forma de piel naranja en superficie. Por tanto, aquí este esquema está muy bien para explicar que si nosotros quitamos un cacho de grasa de aquí, quitamos grasa, pero la grasa que dejamos la dejamos con el mismo trastorno circulatorio. Claro. Por tanto, la liposucción no tiene sentido en estos casos. Tiene sentido cuando hay solamente grasa, pero no hay celulitis. Claro. Y cuando hay celulitis hay que tratar esto de aquí, esta desestructuración. Esto es un síntoma que se llama piel de naranja, eso de ahí. Pero que el problema viene por un problema circulatorio de una paniculopatía, afecta a la grasa, edematosa, esclero, lo que hemos dicho antes, degenerativa. El problema viene de esta zona. Correcto, por eso es un proceso que se desencadena en 4 momentos de la vida: pubertad, píldora anticonceptiva, embarazo, menopausia, y que es progresivo y va empeorando. Hoy en día, cuando tratamos celulitis en pacientes muy jóvenes, 20 y tantos años, hay el resultado espectacular, el resultado es muy bueno. Pero cuando tratamos celulitis en pacientes mayores, el resultado es menor. Mejoran, pero no se cura. O sea, la celulitis es un trastorno que mejora con tratamiento, pero que no se cura.
como la mayor parte de las cosas que hacemos en medicina, que no se curan, o sea, que se tratan. La diabetes se trata y no se cura, la artrosis se trata y no se cura, psoriasis se trata y no se cura, y si quieres sigo. O sea, claro. O sea, que esto se trata, no se cura. Pero en pacientes muy precoces sí que conseguimos curaciones, digamos, de esto, ¿no? Es curioso porque siempre se ha asociado a la celulitis con un problema estético, cuando en realidad no solo es un problema estético. Es un problema médico con consecuencia estética. Claro. O sea, que es un problema que afecta a la circulación de las piernas, porque todas las mujeres que tienen celulitis le preguntas, le duelen las piernas en verano, están hinchadas, tienen microvarices, el aspecto de la piel es distinto, tienen piel de naranja, tienen una cosa que se llama deformidad de pierna en poste, es decir, el contorno de la pantorrilla se va engrosando y pareciéndose al contorno del muslo, la pierna en poste. O sea, tienen una serie de trastornos que deforman la piel, pero que el origen es de la microcirculación. Bueno, pues hemos transcurrido ya los 30 minutos, se nos ha ido rápidamente, pero hemos aprendido un montón, sobre todo a saber diferenciar en que un problema médico con consecuencias estéticas hay que darle una solución desde el punto de vista del profesional, y no como ocurre en algunos casos, que es un saco ahí donde todo vale y las actuaciones son absolutamente muchas veces caóticas, ¿no? Porque hay gente que se hacen intervenciones estéticas y tienen que terminar en manos de un profesional para que les solucione lo que otro ha deshecho. Bueno, hay muy malos diagnósticos, ¿no? O sea, el hecho de disponer de tecnologías no quiere decir empezar a usar cada una de ellas a ver cuál te va bien por si toca la flauta, sino es que hay que saber diagnosticar y saber que las tecnologías también tienen efectos secundarios. O sea, hay que saber utilizarlas y hay que saber elegir qué es lo correcto. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Nos vamos rápidamente, que se nos ha ido el tiempo. Hasta la próxima edición de La Salud a Toda Costa. Cuidaros.